prestigiosos colegas algunas impresiones e información sobre el tema que tú introduces. Efectivamente, pues lo primero que tendría que mencionarles al respecto es que Colombia tiene un régimen dualista de arbitraje, es decir, tiene un régimen establecido para el arbitraje nacional y para el arbitraje internacional. Las diferencias entre el régimen de medidas judiciales y arbitrales, entonces, también tiene diferencias en relación con el tipo de arbitraje. En términos generales, las medidas cautelares que se pueden obtener y practicar dentro de un proceso de arbitraje local, nacional, son prácticamente idénticas a las que se pueden obtener en un proceso judicial ante autoridades jurisdiccionales colombianas. El arbitraje local tiene en Colombia una naturaleza jurisdiccional, de manera que se le asemeja en su naturaleza jurídica y en el rol del árbitro. En términos generales, mencionaría unos 5 puntos al respecto, es decir, de cuáles son los elementos característicos de una medida cautelar que se puede obtener en un arbitraje local y en una jurisdicción ordinaria, judicial. Lo primero, estas medidas requieren de la presentación de una demanda. No se tramitan sin que exista la demanda, se presentan ante el juez o ante el árbitro junto con o simultáneamente con la demanda. La medida puede, en escenarios judiciales, involucrar órdenes dirigidas a terceros, no solamente a las partes. Esto es totalmente claro en un escenario judicial, no tan claro en un arbitraje local. Requiere presentar una caución del 20% de las pretensiones, que puede ser aumentado o disminuido por el juez o el árbitro nacional según sea el caso. Puede ser cancelada la medida con una contragarantía que ofrezca la parte opositora, siempre y cuando la medida no pretenda anticipar el resultado del fallo. En este caso no es posible la contragarantía, es decir, en obligaciones diferentes del pago de dinero. Como requisitos básicamente se fijan una legitimación o interés que debe estar acreditado, la existencia de una amenaza de derecho, la apariencia de un buen derecho y la necesidad, efectividad y proporcionalidad de esa medida que se pretende. El juez puede, durante el curso del proceso, modificar la medida, sustituirla o cancelarla. Esas son las notas características en judicial y nacional. Brevemente, simplemente en relación con internacional, me permito precisar que solamente y de forma clara puede estar dirigida una medida cautelar a las partes, nunca a un tercero, no está dentro de ese alcance. Las medidas pueden estar adoptadas en la forma o no de un laudo y en términos generales sigue las mismas reglas establecidas en la ley modelo. Al respecto, la nota diferente con ley modelo es que se debe solicitar para obtenerla la conducencia, pertinencia y razonabilidad y oportunidad de la medida. Ese lenguaje es diferente del de la ley modelo. No está contemplado el monto exacto de la caución, es algo que queda a discreción de los árbitros al respecto. En suma y como distinción final, mencionaría que a nivel judicial las medidas pueden involucrar terceros, a diferencia del arbitraje, y pueden ser ejecutadas directamente por los jueces, a diferencia de, en algunos casos, el arbitraje que no tiene ese poder de coerción. Muchas gracias, Ronald. Gracias. Joan, ¿quieres decirnos qué dice la ley suiza? Sí, con mucho gusto. Primero, agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje la invitación en este panel. Es un placer estar con vosotros y debatir de estos temas muy interesantes. Pues en Suiza, primero yo diría que, y es parecido a Colombia yo creo, la diferencia principal es que el juez estatal tiene el imperium, mientras el árbitro no lo tiene. Y eso tiene en particular como consecuencia, y lo decía Bernardo también, que el juez puede dictar medidas provisionales que puedan afectar a terceros
típicamente embargar bienes de una parte al arbitraje en manos de una tercera parte, típicamente el embargo de cuentas bancarias, donde el banco es una tercera parte. Y después también a nivel de las ventajas de pedir una medida provisional al juez, en algunos casos, claramente, el tribunal arbitral no está constituido y si no hay árbitro de emergencia, acudir a la juez es la única posibilidad. Después, hay también ventajas en pedir medidas profesionales al árbitro, típicamente porque conoce normalmente más el caso, está especializado, está elegido por las partes, y también hay una posibilidad de obtener medidas provisionales que un juez no puede dictar. Por ejemplo, en derecho suizo, y quizás es algo peculiar, pero para embargar, se puede solamente embargar bienes y no se pueden tomar otras medidas para asegurar un crédito financiero. Por ejemplo, no se puede pedir a un juez suizo que una parte deposite una garantía bancaria para garantizar el crédito. En cambio, eso típicamente se puede pedir a un árbitro. Así que se ve que normalmente las competencias y las condiciones de medidas cautelares ante un juez o ante un árbitro son bastante parecidas, pero el juez tiene algunas restricciones debidas a su ley procesal en este caso, mientras el árbitro en algunos casos tiene una competencia más extensa. Yo diría que esas son las principales diferencias. Gracias. Fernando, ¿nos puedes decir qué dice la jurisdicción en México sobre las diferencias prácticas legislativas entre una medida cautelar arbitral y uno frente a la Corte? Sí, claro que sí. Buenas tardes aquí a todos y muchas gracias también al Instituto Peruano de Arbitraje por esta invitación, por poder participar con este tan buen panel que me tocó. Roland, pues a diferencia de Colombia, México hizo lo opuesto. Hicimos un sistema único para arbitraje nacional y arbitraje internacional. No hacemos diferencia alguna. De hecho, la ley modelo de UNCITRAL aplica de manera homogénea a cualquier arbitraje que se lleve a cabo en México, que se lleve a cabo en el extranjero y que tengan que hacerse actos aquí. Por lo tanto, la ley expresamente prevé que los jueces mexicanos pueden dictar medidas cautelares para ayudar a un arbitraje mexicano o un arbitraje extranjero. Entonces, puede haber un arbitraje en cualquier parte del mundo y se necesita alguna medida en territorio nacional, se puede solicitar. Además, en una cuestión muy extraña, en México somos muy, digamos, muy suspicaces de la autoridad, somos muy desconfiados y tenemos nuestro gran juicio de amparo que puedes atacar lo que sea a través de él. En México casi nunca los jueces tienen, digamos, un cierto nivel de discrecionalidad. Aquí tenemos una excepción. En materia de arbitraje, dice la ley, el juez gozará de plena discrecionalidad para adoptar la medida que sea necesaria en ayuda al arbitraje. Entonces tenemos una política, ahí se puede ver plasmada, muy hospitalaria al arbitraje, a grado tal que es casi la única materia mercantil en donde el juez goza de plena discrecionalidad para adoptar medidas que protejan la materia del arbitraje. Por el contrario, cuando hicimos estos cambios, que fue en 2011, hicimos un procedimiento para la ejecución de medidas cautelares adoptadas por un tribunal arbitral. Entonces, hay un juicio especial en México ya previsto que debes de seguir si quieres que se reconozca una medida cautelar dictada por un tribunal arbitral, ya sea mexicano o extranjero. Y por ahí, en algo rarísimo,
En el último artículo que regula esta parte de las medidas cautelares emitidas por un tribunal arbitral, a la hora de, no quedó claro en la historia legislativa porque no se dijo nada, pero cuando se aprobó viene esta frase. Dice, de toda medida cautelar queda responsable el que la pidió y el tribunal arbitral que la dictó, siendo por lo tanto responsables de los daños y perjuicios que se causen. Cuando vimos eso en la ley dijimos, ¿a quién se le ocurre semejante idea? Y desde luego eso ha motivado que en México ningún tribunal arbitral se anime a dictar medidas cautelares porque dicen yo no voy a quedar responsable de los posibles daños y perjuicios que pueda generar esta medida cautelar. Entonces, en la práctica lo que está pasando en México es que los tribunales arbitrales son muy reacios a dictar medidas cautelares y además tienes la vía directa con el juez, que también se tiene que pedir a través de un procedimiento que se le da vista a la otra parte, pero ya ha habido jueces que de manera preventiva, de manera preliminar, dan la medida ex parte y luego ya inician el juicio donde se le da vista y se le escucha a la parte a la que va dirigida la medida. Pero entonces, teniendo esta gran ventaja que obtienes una medida ex parte con el juez de manera preliminar y luego ya se litiga si se va a confirmar de manera definitiva o no esa medida y que el juez tiene plena discrecionalidad para adoptar la medida que sea, pues obviamente en México se ha vuelto muy popular la medida judicial y se ha vuelto muy impopular, casi nadie la concede, la medida dictada por un tribunal arbitral. Queda, ¿verdad?, la pregunta que algún día se tendrá que resolver. ¿Qué pasa si un tribunal extranjero emite una medida cautelar que se viene a ejecutar a México? Y aquí tenemos esta regla de que el tribunal extranjero es responsable de los daños y perjuicios. Yo creo que tendríamos muchos problemas de tipo jurisdiccional para que un juez mexicano pueda fincarle responsabilidad civil a un tribunal extranjero, a un tribunal arbitral extranjero, que bajo su propia ley arbitral emitió una medida cautelar que se vino a ejecutar a México. Ese como paréntesis queda, pero por lo pronto, como les decía, se ha vuelto muy popular la medida judicial y ya ha caído prácticamente en desuso la medida cautelar emitida por un tribunal arbitral en México. Gracias, Fernando. Y eso crea otra pregunta para todos, y eso es, el juez, parece que en México, y me puedes confirmar, pero basado en lo que acabas de decir, Fernando, parece que en México el juez puede dar efecto a medidas cautelares que en sí salen de la norma aplicable de la ley, o es decir, de lo que normalmente limitaría al juez en dar efecto a una orden de medida cautelar. Eso sucede en los Estados Unidos también. Hay un caso muy famoso que es CE International Resources contra SA Minerales, donde básicamente el juez dio efecto a una medida cautelar del extranjero, aunque por confesión del mismo juez dijo que normalmente este poder no lo tendría él como juez, pero como le estaba dando efecto a una medida cautelar, podía salir de las normas que aplicaban al juez. Ahora, eso no sucedería si la medida se solicitara al juez, porque a cambio de México, el juez todavía en los Estados Unidos estaría atado de una manera u otra por la legislación que lo gobierna el juez, especialmente los jueces federales, que son cortes de competencia limitada. Pero eso es muy interesante porque en eso sí se parece a Colombia. Si alguien viene con una orden, con una medida cautelar a un juez federal dentro de los Estados Unidos, basado por lo menos en esta jurisprudencia y no es conforme en todos los Estados Unidos, pero el juez tiene el poder, como es darle fuerza o enforzar una orden basado en un árbitro que no tendría el poder él mismo de hacer.
Y eso para mí fue algo interesante cuando estaba preparando para esta audiencia. No es algo que me he confrontado con él, pero es bueno saberlo, obviamente, y parece que en Colombia va, en México va un paso más allá en decir que el juez en sí puede exceder lo que normalmente lo limitaría bajo la legislación, porque la ley misma le da el poder. Primero quería confirmar que así es en México, entonces ahí oír cómo es, si existe algo parecido en Suiza y en Colombia. Roland, sí te confirmo que es correcto. De hecho, en materia mercantil, los jueces normalmente solamente pueden emitir dos medidas: embargo de bienes y una cosa que llamamos en México retención de personas, que es simplemente que no puedes ausentarte del lugar del juicio si no dejas a alguien debidamente apoderado y expensado, dice la ley. Normalmente eso es lo que puede hacer el juez. Pero legislativamente, en materia de arbitraje, se le quitó esa limitante al juez y se le dio casi un cheque en blanco para poder emitir las medidas que él considere que son necesarias o convenientes en un arbitraje. Jean, ¿qué dice la ley suiza sobre el juez exceder su poder dentro de la ley comercial? ¿Lo puede hacer? Creo que hay un problema con una pausa o un problema con el audio. John, ¿me puedes oír? No, vamos con Bernardo, que dice, ¿qué dice la ley en Colombia? Bueno, mira, un par de comentarios frente a esto. En general, los jueces tienen un amplio rango de posibilidades para el decreto de medidas cautelares a partir de la reforma procesal del año 2012, en la cual se introdujo la posibilidad de decretar lo que se llaman medidas cautelares innominadas, es decir, cualquier medida cautelar que sea solicitada y se considere se encuentra, digamos, dentro de los supuestos para obtener la medida en cuanto a su razonabilidad, utilidad, apariencia de buen derecho de quien la solicita, necesidad, etcétera. No está limitada a una lista taxativa de medidas, por ejemplo, embargo de bienes, secuestro de bienes, conservación de pruebas, etcétera. Es cualquier tipo de medida que resulte razonable y adecuada para el caso. Es entonces un alcance muy amplio el que tiene, digamos, el juez. En segundo lugar, este mismo concepto aplica, digamos, al alcance de las medidas que podría decretar un árbitro nacional, pero con las limitaciones que yo anotaba respecto de que el poder de ese árbitro no se extiende a terceros, sino a las partes. Luego, el alcance de las medidas cautelares que pueda decretar el árbitro en arbitraje nacional es relativamente limitado. En segundo lugar, el juez en general tiene una función de apoyo para la práctica eventualmente de medidas cautelares, por ejemplo, decretadas por tribunales de arbitraje internacional con sede en Colombia o con sede en el exterior. Creo que sobre este punto probablemente hablamos algo más a profundidad posteriormente, pero en general tiene la función de apoyo en la práctica de esas medidas con ciertos controles, digamos, de legalidad que se pueden aplicar a su ejecución en el país. Perfecto, gracias. A ver si John nos puede oír ahora. Sí, perdona, he tenido un problema técnico, creo yo, pero ahora os oigo bien y creo que sí me oye también. Sí, gajes del oficio. Bueno, el juez en Suiza puede exceder o ir más allá de lo que le permite la ley si es para darle efecto a una medida cautelar de un árbitro.
En principio, no. No es una posibilidad que el juez debería tener. Lo que tiene el juez como posibilidad bajo el artículo 180, bueno, es el árbitro que si una parte no respeta una medida cautelar, el juez puede asistir al árbitro en obtener la ejecución de esta medida cautelar. Pero el alcance que el juez va a dar no debería exceder lo que el árbitro ha dictado como medida provisional. Perfecto. Bueno, movemos a la próxima pregunta y para empezar, empecemos con Jean ya, que está, tomar ventaja que está funcionando el audio por ahora. Perfecto. ¿Qué dice la norma de Suiza en cuanto a la ley aplicable para una solicitud de una medida cautelar? Es decir, ¿se puede solicitar y también se puede solicitar en corte o se limita al foro arbitral, tribunal primero? No, hay una competencia realmente paralela entre el juez estatal y el árbitro. No lo he dicho antes, pero la ley suiza es un sistema dual, es decir, hay un derecho aplicable para los arbitrajes internacionales, lo llamamos la ley de arbitraje, es el capítulo 12 de nuestra ley de derecho internacional privado y eso se aplica a los arbitrajes internacionales. Y para los arbitrajes internos se aplica el código de procedimiento civil suizo. Son los artículos 373 y siguientes, y son dos sistemas separados. Pero ahora voy a hablar más del arbitraje internacional. Y en el arbitraje internacional y en nacional también hay una competencia realmente paralela entre el juez y el árbitro, y realmente las partes deben decidir si prefieren pedir medidas al juez o al árbitro. Muchas veces la verdad es que las partes van al juez más bien que al árbitro, dado el imperium que tiene, el poder de ejecución que tiene un juez que no tiene un árbitro. Pero de vez en cuando, como lo he dicho antes, los árbitros tienen una competencia para dictar medidas provisionales más extensas que el juez. Así que realmente es dentro de las manos de las partes elegir y la competencia realmente es paralela. Lo que veo en la práctica es que muchas veces es más eficaz ir al juez que al árbitro para medidas provisionales. Así que en la mayoría de los casos se acude más a un juez que a un árbitro en Suiza. Y en términos de la ley aplicable, si tengo un arbitraje internacional, vamos a decir acá en los Estados Unidos, con una parte de Suiza y quiero solicitarle al juez una medida cautelar en Suiza. ¿Qué sería la ley aplicable en esa instancia? O sea, ¿aplicaría la ley de los Estados Unidos el juez, ya que el arbitraje se lleva en los Estados Unidos, o aplicaría la ley de Suiza? No, el juez estatal siempre aplicará su lex fori, su ley estatal, y tendrá las restricciones que su ley aplicable le va a dar. Así que no podrá típicamente ordenar medidas que él no conoce en su derecho. Eso no significa que el juez no puede adaptar un poco los procedimientos, pero eso es más bien para tomar pruebas en Suiza, por ejemplo, donde el juez puede aceptar, por ejemplo, que se haga por video, por grabaciones, lo que normalmente no se haría en Suiza, pero lo puede hacer, pero eso es más para tomar prueba en ayuda judicial internacional que en casos de medidas provisionales, donde ahí el juez tendrá sus propias restricciones de su derecho suizo. Perfecto, gracias. Bernardo, ¿qué ley aplica? Mira, igualmente, digamos, la ley del juez, que en este caso establece
solamente, digamos, la posibilidad de apoyar la ejecución de medidas cautelares decretadas por un tribunal de arbitraje internacional. En el régimen, digamos, procesal colombiano, los jueces no tienen atribuida la posibilidad de decretar medidas cautelares sin que exista un proceso arbitral. Corresponde a los árbitros, tanto de un arbitraje nacional como de un arbitraje internacional, decretar la medida. Y el juez puede, insisto, apoyar en la ejecución en el caso de medidas decretadas por un tribunal de arbitraje, que tenga sede en Colombia o en el exterior. Pero, insisto, solamente se pueden decretar medidas por tribunales, ni siquiera se contempla la ejecución por, digamos, árbitros de emergencia. Son decretadas por los tribunales, debe existir el tribunal y el juez se limita a colaborar en la ejecución de medidas decretadas por tribunales internacionales. Ese es el exclusivo rol. No se puede acudir a un juez en este momento con la legislación vigente para solicitarle el decreto de una medida que sirva a un posterior proceso arbitral o que ya esté en curso. Es decir, que si estoy en una situación donde hay un incumplimiento de contrato y estoy al empezar el arbitraje, pero no lo he empezado, y sé que van a vender algo que se supone que me lo iban a entregar a mí, está en Colombia, quiero solicitar una medida cautelar para pausar la venta, ¿no?, de ese bien o parar la venta de ese bien a un tercero. No puedo ir a la corte, tengo que primero ir al arbitraje, formar el tribunal y entonces solicitar. Es correcto, exactamente esa sería la situación, Roland. No existe competencia atribuida a los jueces para decretar alguna medida antes de que esté constituido un tribunal. Solo para, en el caso, por ejemplo, que describes, que decretada por ese tribunal de arbitraje internacional fuera ejecutada a través de los jueces colombianos. Incluso está el vacío, como tú sabes, existe la posibilidad de que haya una medida decretada por un árbitro de emergencia sin tener todavía el tribunal. Pero la ley contempla la ejecución de medidas dictadas por un tribunal. Creo que hay como un vacío porque no es claro que el árbitro de emergencia pues pueda identificarse con el concepto de tribunal y en esa medida realmente, actualmente, como te digo, con la legislación vigente en este momento, no sería posible. Ya, gracias. Que supongo que es un punto de frustración, ¿no?, para los que practican en Colombia y tienen esos eventos que suceden donde tienes que acudir de una manera u otra de emergencia y no puedes. Absolutamente, digamos, posteriormente de pronto vamos a hablar algo de eso, alguna iniciativa legislativa en ese sentido, pero efectivamente tú sabes también que muchas veces la constitución de un tribunal tarda tiempo. Sí. Y es un tiempo en el que puede existir una situación de peligro que siempre soluciona una medida cautelar y en este momento existe ese vacío frustrante como lo mencionas, correcto. Ya. Gracias, Fernando. Bueno, en México se puede incluso pedir al juez medidas cautelares antes de iniciar el arbitraje. Entonces, como te digo, esta digamos, nuevo esquema que adoptamos en 2011 es muy pro arbitraje y puedes pedir medidas antes del arbitraje e incluso ex parte, ¿no?, como ya hemos visto en la práctica. Entonces, sí hay digamos, hay una puerta amplia para obtener medidas en México. ¿Y esa legislación del 2011 es la incorporación del ley modelo? No, la ley modelo la tenemos desde el siglo pasado, pero teníamos como un vacío legal, no estaba bien legislado el tema de medidas cautelares y tampoco que estaba bien legislado el tema de cómo ejecutar y cómo anular laudos. Entonces se añadió un capítulo al final que de hecho se llama de los juicios especiales en materia de arbitraje. Entonces se inventó este nuevo juicio especial, un capítulo entero, para llenar huecos y de alguna manera resolver
también algunos criterios judiciales que estaban preocupando. Entonces se tomó la vía legislativa para resolver todos esos problemas. Perfecto, gracias. Bueno, acá en los Estados Unidos es interesante porque obviamente el New York Convention se limita a laudos arbitrales y no a medidas cautelares. No obstante, de la manera que está formada, es decir, un arbitral award, muchos jueces, la manera que llegan al mismo punto para darle jurisdicción a dar efecto a estas medidas cautelares es simplemente identificar la medida cautelar como un laudo parcial, un laudo no completo, pero de todas maneras un laudo y por lo tanto darle efecto a la medida. Como en los Estados Unidos también tenemos el sistema estatal de 50 diferentes estados, también está la ley modelo dentro de varias jurisdicciones dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, la Florida en el 2011 2011 también adoptó de manera completa el ley modelo. Y por lo tanto, un juez puede interponer medidas cautelares para ayudar a un tribunal, aunque no esté constituido el tribunal, y un litigante puede acudir a un tribunal jurisdiccional dentro de la Florida, del sistema estatal, sin tener que esperar a que se forme un panel arbitral o sin tener que acudir a un árbitro de emergencia. Y eso dice obviamente la ley modelo que no afecta la jurisdicción del tribunal en dar efecto a llegar a un lado y llevar el caso a cabo. Bueno, la siguiente pregunta, y empecemos esta vez con Bernardo. Ya entrada por el tribunal, ¿cuál es el procedimiento y cuáles son los posibles obstáculos para ejecutar medidas arbitrales extranjeras en Colombia? Muchas gracias, Roland. Como te decía, la Lex Arbitri, la ley de arbitraje internacional, la sección de arbitraje internacional de la ley de arbitraje colombiana, prevé que los jueces colombianos tienen la capacidad de prestar apoyo en la ejecución de medidas cautelares decretadas tanto por tribunales de arbitraje con sede en Colombia internacionales como con sede en el exterior. De manera que tienen en primer lugar esa competencia. Segundo, establece que no se requiere ningún tipo, digamos, de procedimiento de validación o reconocimiento, digamos, de esa medida cautelar como tal. Se puede ejecutar como si hubiese sido proferida por una autoridad judicial colombiana en la misma forma que se daría cumplimiento a una decisión judicial colombiana. Ahora bien, la situación que se presenta en el régimen colombiano es que a diferencia de lo que he entendido, por ejemplo, en México, donde se reguló específicamente, digamos, este procedimiento o este trámite, en Colombia no está regulado ese procedimiento. Está establecida la competencia del juez de apoyo, digamos, en los términos de la ley modelo, pero no está regulado el procedimiento. Entonces, cuando deja, digamos, esto a la suerte un poco de acudir a el mismo tipo de procedimiento para ejecución de una providencia colombiana, daría cuenta de que se iniciaría algo así como una especie de lo que acá se llama proceso ejecutivo, en virtud del cual se le da una orden de pagar o de hacer una obligación a quien es demandado, quien tiene, digamos, una oportunidad para pronunciarse y digamos, plantear sus defensas frente a la misma. Existe, digamos, ese vacío normativo de cuál sería el trámite. Como digo, probablemente se podría acudir a este denominado proceso ejecutivo de coacción. Y, digamos, existe igualmente, pues, la duda acerca de que si esa medida se solicita directamente por el peticionario ante el juez o si deba ser
solicitada a través de algún mecanismo como el exhorto, la carta rogatoria, que es como, digamos, normalmente se tramitan, digamos, las solicitudes de cooperación judicial internacional. En mi opinión, no sería necesario acudir a un mecanismo de esta naturaleza, no aplicaría la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares que establece, digamos, ese mecanismo de solicitud de cooperación judicial a través de cartas rogatorias o de autoridades centrales, sino que se podría hacer directo en virtud del artículo 18 de esa convención, en tanto aplicar a países, digamos, miembros de la convención, porque permite ese artículo aplicar cualquier régimen más favorable, es decir, la solicitud directa sería razonable. Y creo que proveniendo también de un Estado que no sea parte de esa convención, lo razonable también es simplemente que se pudiera presentar directamente al juez como ese tipo de demanda que menciono ejecutiva. Sin embargo, insisto y concluyo, lamentablemente no está hasta el momento regulado el procedimiento de apoyo. Y tienen ya tomado la decisión de apoyar y ha tomado el poder o la jurisdicción, entonces en ese momento ya aplicaría todos los poderes de ejecutar, ¿no? Y de forzar cumplimiento con el lado, digo, con Sí, la medida. con la medida, digamos, correcto, digamos que digamos la autoridad que tendría ese juez es la de ordenar a la parte destinataria de la medida el cumplimiento de la misma dentro de un término que el que establece ese tipo de procedimiento que digo que creo que se debería aplicar analógicamente son 5 días para que cumpla la medida. Son 5 días para cumplir la medida. Y ese juez estaría limitado a la ejecución, digamos, de esa medida sin poderla cambiar de alguna forma, que es lo que también establece, digamos, el régimen colombiano, que establece, digamos, el deber de cooperar a menos de que exista, digamos, alguna de las causales de no ejecución, que son las mismas contempladas en la ley modelo para la no ejecución de medidas cautelares por parte de jueces, que se asemejan, como tú sabes, a las mismas de no reconocimiento de laudos extranjeros. Es decir, hay un paralelo, hay una copia, digamos, de causales con algunas pequeñas diferencias, como que la medida haya sido revocada, como que no se haya prestado la caución, y las otras son prácticamente idénticas conceptualmente. Entonces, si no existe de parte del opositor la acreditación, porque la carga de la prueba igualmente está en él, de que se haya en curso en alguna de esas causales para la no ejecución, tendría que cumplirla en esos 5 días de término de analogía con este proceso, digamos, de ejecución. Perfecto, gracias. John. Sí, mira, en Suiza tengo una buena noticia, es que se ha reformado la ley de arbitraje suiza hace muy poco, ha entrado en vigor la ley modificada el 1 de enero de este año, de 2021. Antes teníamos este problema, existe que el convenio de Nueva York solo se aplica a laudos y en Suiza se consideraba que una medida provisional no puede ser parte de un laudo a nivel de convenio de Nueva York, porque debe ser una decisión sobre derechos sustantivos, final y vinculante, lo que no es una medida provisional. Así que el Parlamento suizo ha decidido introducir un nuevo título en la ley que se llama Asistencia del juez a los procedimientos arbitrales extranjeros, y una nueva disposición, el artículo 185A de la LDIP, que prevé que un tribunal arbitral con sede en el extranjero o una parte a un procedimiento arbitral extranjero puede pedir la asistencia del juez del lugar de ejecución de la medida provisional o cautelar. Es decir, que ahora hay una base legal muy clara para que el juez suizo pueda ejecutar medidas cautelares dictadas por un tribunal arbitral con sede en el extranjero. Y lo veo como una mejoración muy buena de la ley de arbitraje suiza. Perfecto, gracias. Fernando.
Bueno, en México, siguiendo las reformas que se hicieron a la ley modelo, creo que fue en el año 2006, cuando la ley modelo de UNCITRAL se amplió para incluir también medidas cautelares. En este aspecto adoptamos básicamente lo que dice la ley modelo y que ya mencionaba Bernardo. Es decir, el tribunal arbitral dicta una medida cautelar, se va con el juez y los motivos que puede tener el juez para denegar el reconocimiento y ejecución de esa medida son los que están en la ley modelo, que básicamente son los mismos que para denegar el reconocimiento de un laudo o que no se haya no se haya presentado la garantía o que ya se haya revocado por el tribunal arbitral. Entonces, son, por lo tanto, muy limitadas las defensas que tiene la persona a quien se dirige la medida de un árbitro, porque están, digamos, limitadas digamos, al mismo esquema o al mismo sistema que se ideó desde hace muchos años, desde la Convención de Nueva York, para poder denegar reconocimientos de laudos. ¿Y qué pasa en México si el juez entra a la medida cautelar y la parte simplemente decide no seguir la medida? Bueno, si la dicta el árbitro y la parte decide que no la sigue, pues ya sabemos, como no hay imperium, se tiene que ir con el juez. Si el juez dicta la medida y la parte decide no, digamos, obedecerla, pues tiene todas las medidas de apremio a su disposición el juez. Puede incluso tipificarse el delito de desobediencia a la autoridad judicial, pero también tiene muchas medidas administrativas del juez. Puede imponer multas, un arresto hasta por 36 horas. O sea, sí hay muchas cosas que puede hacer el juez para obligar a cumplir con esa medida. Una vez que ha sido reconocida como vinculante y ejecutada por el juez. Perfecto. Sí, igual en los Estados Unidos, obviamente, especialmente los jueces federales, ya no seguir una orden de un juez federal en los Estados Unidos no es buena idea. Puedes abrirte a varios problemas, incluyendo multas, incluyendo sanciones, incluyendo cárcel, y obviamente los jueces ya dando efecto a una medida cautelar, tienen a su disposición todos los poderes del juez que tiene. Bueno, la próxima pregunta, esto es para Bernardo, creo que es algo que había estado hablando un poco antes. Entiendo que en Colombia se tramita un proyecto de reforma a la ley de arbitraje. ¿Puedes decirnos un poco sobre cuáles son esas reformas, qué opinas sobre ellas y cuándo podemos esperar la entrada en efecto de esa modificación? Sí, Ronald, muchas gracias por tu pregunta. Específicamente relacionado con el tema de decreto de medidas cautelares, hay una reforma de la ley de arbitraje, tanto en el capítulo nacional como en el capítulo internacional, que incluye específicamente una modificación relacionada con este régimen. La reforma se encuentra actualmente pendiente de consideración y decisión en el Congreso colombiano. Apenas fue, digamos, radicada en julio de este año, está apenas, digamos, empezando su trámite en el Congreso, pero incluye un aspecto puntual sobre esta materia que estamos hablando esta tarde. El resto, digamos, de modificaciones quizás pues desbordan el alcance de nuestra charla, pero específicamente frente a este punto incluye una de las modificaciones sobre lo que hablábamos anteriormente, relacionada con la potestad para los jueces de decretar medidas cautelares en relación con arbitrajes internacionales que tengan sede en Colombia o en el exterior. Entonces, llena ese vacío del que hablábamos, Ronald, hace unos minutos, en el sentido de que no es posible, con el régimen actual, acudir a un juez para que decrete una medida sin que exista un tribunal de arbitraje constituido. Llenaría ese vacío y permitiría a cualquier parte, tanto, insisto, de arbitraje internacional con sede en el exterior como en Colombia, internacional, que acuda ante el juez para que, mediante un proceso sumario, que está, es decir, regulado, muy corto,
se haga la petición, el juez estudie la solicitud, para lo cual se debe aportar básicamente copia del pacto arbitral y se da un traslado a la parte, digamos, opositora en el arbitraje por 3 días nomás y se debe decidir en tan solo 10 días. Es un trámite, digamos, corto, puntual, en relación con el cual simplemente también se le pone a consideración del juez el que la solicitud de la medida sea conducente, pertinente, razonable y oportuna. Unos criterios muy amplios en los cuales va a tener, digamos, una gran discrecionalidad para poder aceptar la medida cautelar solicitada. Básicamente creo que eso es, digamos, lo más importante, digamos, en relación con lo que estamos discutiendo hoy, que llenaría ese vacío del que hablábamos, Ronald. Y mientras el juez está analizando esta petición, puede ordenar la medida, o sea, de una manera temporánea. No, digamos, el régimen lo establece de forma que sea tan rápida, digamos, la decisión, que prácticamente, digamos, tú la obtengas en el tiempo más corto posible. Digamos, para estándares judiciales, los términos que se han establecido son, digamos, dentro de lo razonable, lo más corto posible. No es el ideal, por supuesto, de la efectividad de un árbitro de emergencia, que como sabemos en muchos reglamentos es prácticamente inmediata esa decisión, mucho más efectiva, por supuesto. Pero al ser, digamos, y como creo que bastantes han precisado, el poder de imperium del juez en muchas ocasiones puede ser mucho más efectivo incluso, pues hay que compensar una cosa con la otra, y creo yo que estos términos, pues en todo caso serían bastante razonables, quizás de lo más corto que pueda existir a nivel judicial, digamos, en los estándares, digamos, de procedimiento local. Sí. Pero en concepto de como una especie de temporary restraining order, no, todavía no incluye ese concepto. No, lamentablemente no podría haber, digamos, una decisión temporal más pronta, ¿de acuerdo? No, lamentablemente no tendría en todo caso esa efectividad total de urgencia, pero sí mejora mucho en todo caso la perspectiva, Arnold. Definitivamente. John, este concepto de temporary restraining order, mientras que presenta las partes de sus posiciones y hay una orden final, ¿existe en Suiza? Estás en mute. En mute. En Suiza lo que pasa es que los jueces, una vez deben dictar medidas provisionales, lo hacen de manera muy rápida. Por ejemplo, embargo de bienes, normalmente un juez en Ginebra tomará o la ordenará el mismo día o el día siguiente. Y hay una razón para esto, o dentro de 2 o 3 días, depende de si realmente ve el caso muy urgente o no. Pero para embargos, típicamente, normalmente lo ve muy urgente. Y también hay una razón para esto, es que para el juez es mucho más fácil dictar la medida provisional que no dictarla, porque típicamente si no la dicta debe motivar por qué no la dicta. Así que es más fácil dar el sello judicial y después la orden va al banco y se embarga los bienes típicamente. Pueden ser medidas provisionales más complicadas, pero normalmente suelen actuar bastante rápidamente una vez tengan este tipo de medidas provisionales, que sean autónomas o que sean dentro de la ejecución de una medida provisional que un árbitro ha dictado, porque el artículo 183 de la ley de arbitraje suiza, de la ley de derecho internacional privado, prevé que el árbitro puede dictar medidas provisionales y que si la parte no obedece a la medida, entonces el árbitro o la parte, y eso es nuevo en la nueva ley que se acaba de reformar, antes el texto de la ley decía que solo el árbitro podía pedir la ayuda del juez, ahora también una parte puede pedir la ayuda del juez, que es mucho más práctico, claramente, y entonces el juez dictará la medida también de una manera muy rápida, normalmente.
Gracias. Y Fernando, en México existe este concepto de temporary restraining order, una orden inmediata es parte que después se puede ventilar a través de escrito y argumento. Sí, aunque en la ley no se previó, o sea, en la ley se previó iniciar un juicio especial, donde se le da vista al contrario y después de escuchar a las dos partes el juez dicta la medida. Pero, como decía yo al principio de la plática, en la práctica judicial sí se permite algo muy chistoso, es una medida preliminar en lo que decido si otorgo la medida cautelar definitiva. Entonces, la medida cautelar preliminar en lo que decido si otorgo la definitiva puede constituir también todo tipo de órdenes judiciales, como abstente de hacer o continúa haciendo algo como vendiendo mercancía o cumpliendo con un contrato de suministro, etcétera, o incluso embargos. Lo que sí siempre te piden es una garantía que debes de presentar para que pueda surtir efectos la medida. O sea, una medida para una medida. Es correcto. Ya. Hay algunas preguntas y antes de entrar a la ejecución de un lado arbitral en el extranjero, que es el próximo tema, quería hacer estas preguntas al panel. ¿Creen factibles promover el exequatur de las medidas cautelares como lo tiene previsto la ley marítima panameña, por ejemplo? No sé quién quiere hablar sobre eso. ¿Alguien? A ver, no, yo no escuché bien la pregunta, ¿la podías repetir? ¿Creen factible promover el exequatur de las medidas cautelares como lo tiene previsto la ley marítima panameña? Yo desconozco esa ley panameña, entonces la verdad no sabría qué decir. Yo tampoco, pero por eso pregunté. Roland, yo no conozco la ley en ese aspecto, pero digamos lo que sí te podría precisar es lo siguiente. Al menos, digamos, el régimen colombiano en cuanto a la ejecución de las medidas cautelares provenientes de un tribunal extranjero, precisamente lo que pretende es que no haya alguna suerte de procedimiento previo para poder ejecutar la medida, que pudiera, como tú has mencionado, en algún caso venir, digamos, en la forma de algún tipo de laudo parcial, ¿cierto? Que contenga la medida. La idea es precisamente que no haya algún tipo de procedimiento previo que afectaría la efectividad de la medida. Sin embargo, y creo que también en esto coincide con la regulación mexicana, dentro del procedimiento de ejecución de la medida, el mecanismo de control judicial de legalidad es muy similar al de un exequatur, en la medida en que básicamente un exequatur en el que aplique la Convención de Nueva York. Es decir, solo se deja de ejecutar si se encuentran algunos de esos supuestos que, como mencionaba Fernando también, coinciden con los de la Convención de Nueva York para la ejecución de laudos, adicionados o ajustados en cuanto a también que esté verificado el tema de la caución y que la medida no haya sido revocada. Es decir, existe una simetría, digamos, en el análisis que hace el juez para ejecutar la medida, pero sin que esto constituya una suerte de proceso de exequatur que creo que sería un obstáculo, digamos, formal para la suerte de la ejecución de la medida. Sí, y creo que... perdón. No, quería simplemente decir que no conozco la ley panameña, pero creo que lo que acabamos de aceptar en Suiza con esta revisión de la ley de arbitraje es precisamente esto, es un procedimiento de exequatur de una medida provisional dictada por un tribunal arbitral situado en el extranjero. Y eso es verdad, me parece muy práctico y resuelve un problema que siempre teníamos debido a los límites del Convenio de Nueva York. Sí, y creo que por lo menos en los Estados Unidos el problema está obviamente en la distinción entre la ley federal y la ley del estado, y que los estados han ido uno por uno incorporando la ley modelo a sus jurisdicciones.
en la legislación. Por ejemplo, la Florida lo tiene, Texas lo tiene, California creo que lo tiene, pero hay muchos estados que no. Entonces, si tú tienes a alguien en uno de estos estados donde no hay ley modelo, entonces se hace un poco más complicado solicitar la medida cautelar frente a un juez, se hace un poco más complicado explicarle a un juez que tal vez no tiene tanta experiencia, ¿no? Entre comillas, con derecho internacional y arbitraje internacional. Si le estás preguntando a un juez que no tiene mucha experiencia en esta área para que identifique y analice una jurisprudencia internacional que muchas veces es muy complicado hasta para que lo practican todos los días, se hace muy difícil en tal vez salir exitoso en obtener ese lado. Por eso creo que la ley federal y hasta la ley federal está dividido, no es uniforme en la aplicación de medidas cautelares y en el análisis de la medida cautelar, si significa un laudo que se puede dar efecto bajo la Convención de Nueva York o no, y si se puede atacar bajo la Convención de Nueva York o no. Entonces, dentro de los Estados Unidos, en verdad, es una pregunta casi imposible contestar sin analizar un estado específico y una corte federal específica. Y eso es algo que creo que la Corte Suprema de los Estados Unidos debe de tomar en cuenta. Ha estado cerca de llegar a contestar la pregunta, pero la ha negado a contestar cuando llegó frente a él. Entonces, veremos qué dice la jurisprudencia en los próximos 3 a 5 años. La otra pregunta es, ¿consideran que un tribunal arbitral podría ordenar que se cumplan medidas cautelares a terceros? En el Perú, en arbitraje nacional, existe controversia respecto a las medidas cautelares dictadas por los árbitros que deben ser ejecutados por terceros, ya que existe un corriente que sostiene que por la naturaleza del arbitraje no se puede extender sus atribuciones a terceros, por lo que solicitan que se recurra al juez para que ordene la ejecución de la medida dictada en sede arbitral. Respecto al arbitraje internacional, se regula expresamente su reconocimiento y posterior ejecución. Por lo tanto, en México, en Colombia, en Suiza, se pueden ordenar que se cumplan medidas cautelares a terceros. Vamos a empezar con Fernando. Medidas cautelares, si entiendo bien la pregunta, Roland, es medidas cautelares emitidas por un tribunal arbitral. Sí, que afectarían a terceros o dirigidas a terceros. Bueno, tenemos un sistema que permite interpretar cómo se debe tratar esto en México. Primero, tenemos la presunción de que los actos, en este caso la medida o un laudo emitido por un tribunal arbitral, es válido. Prima facie tiene una presunción de validez. Segundo, solo se puede limitar, ¿no? En cuanto, ya estoy asumiendo aquí que estamos ante un juez, porque la parte tercera considera que el tribunal arbitral no tiene competencia para molestarla, entonces tuvimos que ir con un juez. En principio no hay ninguna prohibición en México para hacerlo, entonces sí se puede, pero siempre con las limitantes que tengamos de acuerdo con la ley modelo, que ya está adoptada en México, de cuándo se puede rehusar la medida cautelar. Y recordando siempre la frase que les dije que se metió como por accidente, entre comillas, al final de esta reforma que hicimos en el 2011, que dice que el tribunal arbitral es responsable de los daños y perjuicios que pueda causar por la medida. Entonces aquí sí una tercera parte podría invocar esa disposición, que está en la parte final del artículo 1480 del Código de Comercio, y decir, a mí me daña y me perjudica esta medida, y pretender demandar en la vía civil al tribunal arbitral
cosa que sería pues, un problemón tanto para el arbitraje como para el propio tribunal arbitral, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta corta es sí, pero hay muchos temas que se tienen que digamos, considerar antes de solicitársela al tribunal y que el tribunal se anime a darla. En cambio, si vas con un juez, estas consideraciones, pues no, para empezar, el juez desde luego tiene inmunidad. Es muy limitada la responsabilidad de un juez en México. En general gozan de inmunidad. Y segundo, sí puede un juez obligar a terceros, como decía, por ejemplo, Jan, un banco que tiene una cuenta bancaria, una bodega que tiene ciertos artículos que están ahí depositados, etc. Entonces, otra vez, la respuesta corta es sí, pero es más complejo que un simple sí. Ya, sí, porque me imagino que si el tribunal arbitral entra a una medida cautelar que afecta, por ejemplo, un banco, dirigiendo un banco que congele fondos, y se presenta en el Distrito Federal, el juez puede dar efecto a esa orden, pero también puede venir el banco y decir, oye, esperen un momento, ¿no? Esta medida cautelar, yo no tengo el poder, el tribunal arbitral no tiene poder sobre mi persona, y por lo tanto yo no soy una parte contemplada, ni el poder del tribunal que entró la medida cautelar está contemplada dentro del acuerdo. Entonces, sería diferenciar, creo, ¿no? El laudo arbitral que se emitió y el poder del juez. El juez sí lo puede hacer, pero tal vez se puede atacar la medida a través de la incompetencia del tribunal en dar la orden. ¿Así sería? Es correcto, nos invocaría ese banco en este caso hipotético que mencionas. Sí. Diría, bueno, de acuerdo al artículo 1462, que codifica las excepciones para hacer valer un laudo, una de esas es en el inciso A, que no haya un acuerdo arbitral. Y por lo tanto, como yo no tengo un acuerdo arbitral, o también puede invocar el inciso C, que el tribunal arbitral se está excediendo en sus facultades y competencia, cualquiera de esas otras podría invocar este banco y decir, yo no tengo un acuerdo arbitral, yo no estoy sometido a la competencia del tribunal arbitral, y el tribunal arbitral además está excediendo en sus facultades. Entonces, seguramente el tercero haría valer esas excepciones y muy probablemente podrían prevalecer, porque incluso lo que dice la ley es, no hay homologación. Esa palabra era una palabra que usábamos en México y que seguimos usando para temas de reconocimiento de medidas o sentencias judiciales de otros países. Entonces, no se homologa un laudo o una medida en México, sino simplemente se reconoce y ejecuta. Por lo tanto, el juez de alguna manera no la hace suya. Entonces, sí se puede atacar de todos modos desde su origen, es decir, desde el origen que emitió el tribunal arbitral esta medida, venía con estos defectos y por lo tanto te invocan el inciso A o el inciso C típicamente, en el sentido de que, o hasta incluso, no sé, hasta el B, yo no tuve notificación y no me enteré de este arbitraje y ahora resulta que hay una medida en mi contra, ¿no? Entonces sí sería litigable y sí sería posible que el juez dijera, el tribunal arbitral se excedió en esta medida. Y creo que sería igual en los Estados Unidos y por eso creo que de punto práctico lo mejor sería buscar un laudo, una medida cautelar que dé efecto a una medida contra la parte y entonces presentársela al juez en el tribunal correspondiente o en la jurisdicción correspondiente y solicitar que se le dé efecto al laudo a través de los poderes que tiene el juez en, por ejemplo, embargar o ordenar el banco que haga A, B o C. En ese momento, para de haber esa extensión de poder sobre más allá de la competencia del tribunal, pero de todas maneras puede dar el mismo efecto. Bernardo o Jan, ¿quieren agregar algo a este tema?
Sí, mira, yo quisiera comentar de pronto puntualmente dos cosas. En primer lugar, yo creo que el régimen de medidas cautelares en cuanto a lo que concierne a Colombia es similar, muy similar a lo que escribió la persona que pregunta respecto de Perú. Y específicamente dos cosas al respecto también. El régimen de medidas cautelares en arbitraje internacional, bajo la ley de arbitraje internacional colombiana, está referido a medidas cautelares que decrete un tribunal a las partes, no a terceros. Y lo define, y creo que también esto está copiado de la ley modelo. Tanto las órdenes preliminares como las medidas cautelares están dirigidas a las partes y describe en términos generales los 4 puntos que contemplan el alcance de esas medidas. Claramente están dirigidas solo a las partes, no a un tercero. En esa medida, si primero el tribunal no podría, digamos, si tuviera sede en Colombia el arbitraje internacional, no podría decretar una medida que estuviera dirigida a un tercero. Y si la medida proviniera de un tribunal del exterior para ser ejecutada por un juez colombiano bajo la competencia de juez de apoyo que tiene, creo que enfrentaría los problemas de ejecutabilidad de la medida, probablemente bajo las causales que mencionaba ya Fernando, pero incluso podría aducirse que bajo la misma de oficio, muy similar a la de la ejecución de laudos, de que la ejecución de la medida fuera contrario al orden público colombiano por violación al debido proceso. Entonces yo creo que, digamos, medidas dirigidas a terceros enfrentarían serios problemas de ejecutabilidad, al menos en jurisdicción colombiana. John. Sí, yo creo que en Suiza llegaremos a la misma conclusión, es decir, el árbitro no puede dictar medidas provisionales que conciernen a terceros porque no tienen jurisdicción, y si lo hace, un tribunal estatal no debería en principio reconocerlo porque el tribunal arbitral no ha tenido jurisdicción. Así yo creo que realmente lo que debe hacer la parte es un poco lo que tú, Roland, propones, es decir, es explicar al juez lo que pasa, por ejemplo, en el procedimiento arbitral y por qué se solicita una medida al juez mismo, porque típicamente se debe embargar bienes. Típicamente explicar que el árbitro ha dictado una medida provisional contra una de las partes, que el árbitro no tiene competencia frente a terceros, y por esta razón yo, como parte en este arbitraje, te pido a ti, juez estatal, que utilice tu poder, por ejemplo, para dictar un embargo en un banco, para ayudar a esta parte en el arbitraje. Eso sí me parece posible, y yo creo que es la manera correcta de hacerlo. Perfecto, gracias. Y la primera pregunta era de Tulio Guzmán y la segunda pregunta de Napoleón Álvarez Vargas. Gracias por las... ahora seguimos se nos queda corto el tiempo, pero para hablar un poco sobre los laudos internacionales y enforzar los laudos de arbitraje. ¿Podrías indicarnos qué alcance o caracterización han tenido las cortes, vamos a empezar, suizas, del concepto de orden público para efectos del artículo 5 de la Convención de Nueva York? Mira, los tribunales suizos son muy pro arbitraje. Los jueces en las grandes ciudades como Ginebra o Zúrich, que son sedes de arbitrajes conocidas, conocen muy bien el arbitraje y no están en contra, están a favor del arbitraje. Y la verdad es que es el último artículo de la ley de arbitraje suiza que dice que a nivel de ejecución de los laudos se remite al Convenio de Nueva York. Y lo que es interesante en Suiza es que los jueces normalmente lo aplican el Convenio de Nueva York de manera muy liberal y muy pro arbitraje. Es decir, que el concepto de orden público se le dará un entendimiento muy restringido. Es decir, que los jueces en la medida posible van a hacer que la ejecución sea posible. Típicamente, no a nivel de orden público, yo creo que hay muy pocos casos donde no se ha reconocido
un laudo arbitral extranjero bajo el Convenio de Nueva York. Además, sabemos que hay unas formalidades en el Convenio de Nueva York y muchas veces los jueces suizos también dicen que, en virtud de la autonomía de las partes, etcétera, la formalidad de traducción, la formalidad de unas de estas cosas que existen en el Convenio de Nueva York no son tan importantes y hacen prevalecer la ejecución del laudo. Perfecto. Bernardo. Hola, en Colombia también ha habido una orientación pro arbitraje y de interpretación de concepto restringido del concepto de orden público para efectos del artículo 5 de la Convención de Nueva York. Básicamente lo que ha establecido la Corte Suprema es que ese orden público al que se refiere la Convención de Nueva York no es el orden público interno, no corresponde a las normas imperativas, digamos, de protección de un determinado sector o gremio, sino que se refiere a lo que denomina el orden público internacional de Colombia. Es decir, normas relativas a principios básicos o fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano. Las identifica con normas de orden público relativas a la protección, no a la protección, sino a la dirección del Estado, o sea, de contenido económico-social, que condensan esos principios fundamentales. Y esas a su vez recogidas, digamos, tomando algunos criterios de jurisprudencia de otros países e incluso algunos instrumentos de interpretación de la Convención de Nueva York, los ha dividido en dos, orden público internacional sustantivo y orden público internacional procesal. En el primero menciona que son aspectos o principios tales como la buena fe, la fuerza obligatoria de contratos, la prohibición de actividades contrarias a las buenas costumbres o la no expropiación sin indemnización, y de contenido procesal como el debido proceso, el derecho a recibir una adecuada notificación e igualdad de las partes y tratamiento justo por parte del juzgador. Entonces, solo en la medida en que un laudo violara normas de esta naturaleza de orden público internacional, sustantivo procesal, rechazaría el reconocimiento del laudo. En la práctica, como nos mencionaban también en Suiza, lo cierto es que el criterio ha sido aplicado de forma totalmente restrictiva y por regla general se han reconocido, digamos, siempre los laudos y no ha habido, digamos, en términos generales, una aplicación de esta restricción de orden público para no reconocer laudos, porque se ha considerado que los argumentos que se plantean están relacionados con cuestionamientos sobre interpretación de normas que no son de orden público internacional, sino simples normas imperativas que no afectan el orden público internacional para efectos de reconocimiento del laudo. Perfecto. Fernando, en México. Lo mismo que en Colombia y Suiza. En México es, la verdad, muy complicado tanto anular un laudo como resistir el reconocimiento y ejecución de un laudo. Y en temas de orden público, la Corte lo ha también interpretado muy restrictivamente, incluso diciendo por ahí que se debe de dar cierta deferencia al tribunal arbitral. Por ejemplo, en una sentencia que interpretó el principio de competence, dijo la Corte que habrá que dar tan deferencia al tribunal arbitral que a menos de que haya incurrido en una locura, pues la interpretación del tribunal es razonable, debe de considerarse. Y en ese mismo caso habló también del orden público y dijo que tendría que ser una norma fundamental, casi la equiparó como a derechos humanos, para que pudiera considerarse que el orden público mexicano estaba siendo lesionado por un laudo arbitral. Hay un caso interesante, Fernando, entre, bueno, las jurisprudencias ambas, mexicanas como las de los Estados Unidos. No sé si conoce el caso, es Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral contra Pemex. Donde la Corte de México anuló el laudo arbitral. Y al mismo tiempo
se atacó el laudo dentro de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos se confirmó el laudo arbitral y se dio efecto al laudo arbitral. Y sucedió después de que ya la Corte Mexicana dictara que el laudo era nulo y si bien acuerdo era por razón que Pemex tenía inmunidad, bueno, como era empresa semi-gubernamental, no podía entrar en contrato de arbitraje y por lo tanto no tenía competencia para entrar en un contrato que contenía una cláusula de arbitraje. Pero en los Estados Unidos, en una rara excepción creo, y enseña qué fuerte son los laudos arbitrales dentro de los Estados Unidos y qué difíciles son de atacar en base a la Convención de Nueva York. El segundo circuito federal dijo básicamente que Pemex había renunciado a su inmunidad contractual en contratos comerciales, como era un contrato comercial, que los Estados Unidos desfavorecía leyes retroactivas que frustraran las expectativas de un contrato. Querían asegurar que los reclamos legales encontraran foro y la prohibición de expropiación sin compensación. Es decir, los Estados Unidos en esta instancia miró a los conceptos internacionales, pero también regulados dentro de los Estados Unidos y miraron y dijeron en inglés, anular el laudo ofendería los principios básicos de la justicia dentro de los Estados Unidos. Y en esta instancia dijo que sí, porque básicamente se hubiera quedado Comisa sin poder acudir a algún foro. Y eso básicamente creo que habla sobre qué difícil es anular un laudo, que aunque se haya anulado en otra corte y normalmente bajo los principios de comity se hubieran respetado la anulación del laudo, en esta instancia la corte encontró que el Distrito Federal no había abusado de su poder en enforzar el laudo, aunque se había anulado en México. No sé si, Fernando, ¿qué opinas de ese resultado y del juego entre las cortes en México, las cortes de los Estados Unidos, el tribunal arbitral? Muy interesante caso. Quisiera dar como un poco de contexto, porque aquí fue un escándalo y a los que nos gusta el arbitraje nos gustó el desenlace. El desenlace finalmente fue que se le dio validez, aunque haya sido en otro país, ¿no? Lo que pasó ahí, en México tenemos una figura extraña que se llama la rescisión administrativa, que consiste en que cuando tú contratas con el Estado, a pesar de que es una relación contractual supuestamente entre iguales, el Estado, o sea, el gobierno no te puede rescindir el contrato si no es mediante un procedimiento administrativo que es casi como un juicio, en donde el Estado aporta pruebas, tú aportas pruebas, y un tribunal administrativo decide la controversia. Entonces, el contrato de Comisa había pasado por esto. Pemex rescindió el contrato de Comisa, Comisa se amparó, y el asunto llegó hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte dijo que era constitucional la rescisión administrativa que hizo Pemex del contrato. Comisa entonces inició el arbitraje, y ahí es donde vinieron los temas en paralelo. En México, en primera instancia, el juez de distrito consideró que no había nulidad de laudo, pero luego el tribunal colegiado, aquí en México, ya no llegó a la Suprema Corte, fue un tribunal colegiado, en amparo dijo que la rescisión administrativa no podía ser objeto de arbitraje y que por lo tanto el tribunal arbitral había entrado en una materia que no era arbitrable en México. Y finalmente, pues sí, el resultado fue que hubo dos tribunales nacionales que llegaron a conclusiones opuestas, una en México y otra en Estados Unidos, pero a los que nos gusta el arbitraje y creemos en el arbitraje,
consideramos que pues, Pemex tuvo su día, como dicen en Estados Unidos, its day in court, tuvo su oportunidad de presentar su caso, perdió el arbitraje y quiso evitar este resultado pues a través de una maniobra en México de declarar la nulidad, pero pues finalmente, ¿verdad? El arbitraje como institución prevaleció y se reconoció, y además Pemex tuvo que garantizar el laudo en Estados Unidos. Tengo entendido que incluso al final se pagó, y ese laudo no solo lo ganó Comisa, sino que además lo cobró. Correcto, sí, y muy interesante porque uno de los casos raros donde los Estados Unidos no le dio efecto a una orden que vino de una corte en México, ¿no? O sea, eso es muy, muy raro que aunque haya esa jurisprudencia ya efectada, que no sea aplicable en esta instancia. Y creo que al final creo que fue una buena decisión porque, como dijo la corte, hubiera quedado sin foro, hubiera quedado sin lugar donde llevar a cabo su caso, y Pemex defendió el caso, ¿no? De principio hasta el final. No se rehusó a participar, tuvo la oportunidad de presentar sus defensas y, como bien dijiste, tuvo su day in court. Una última pregunta, nos queda 2 minutos, tal vez John y Bernardo pueden contestar esta 1 minuto cada uno. ¿Cuál negativos o áreas para mejorar ves dentro de la ejecución de un lado arbitral del extranjero dentro de su país? Bernardo, si quieres empezar, y John, la última palabra. Gracias. No, muy puntual. Simplemente creo que de pronto sería interesante poder contar con la posibilidad de tener unas medidas cautelares dentro del trámite de exequatur, habida cuenta de que esto sí implica, digamos, un doble trámite en el régimen colombiano, el exequatur por un lado y después el procedimiento de ejecución eventualmente. En el entretanto, creo que puede haber peligro de la efectividad de la ejecución de ese laudo. Sería interesante contemplar eventualmente la posibilidad de que en ese escenario de exequatur se pudiera obtener algún tipo de medida cautelar. Y finalmente, desde el 2012 se estableció acá una, digamos, doble jurisdicción para efectos de exequatur. Siempre había venido siendo solo la Corte Suprema de Justicia, y a partir del 2012 se le dio esa competencia también al Consejo de Estado en tratándose de laudos que involucren como parte de una entidad estatal. Acá tenemos doble jurisdicción para disputas judiciales domésticas, y creo que sería interesante tal vez unificar esto. Una diferente visión, por ejemplo, sobre el concepto de orden público internacional puede generar de pronto desaciertos e inefectividad en el reconocimiento de laudos. Yo creo que salvo esos 2 puntos, no haría ninguna otra modificación o sugerencia. Muchas gracias, Ronald. Gracias. Y creo que se nos acabó el tiempo para ser puntual a las 5:30. Le doy las gracias a IPA por tenerlos, a todos los que están presentes por escucharnos, a Jean, a Bernardo y a Fernando por dar de su tiempo y experiencia aquí hoy. Muchas gracias por dejarme ser el moderador de este panel. Muchas gracias, IPA. Que tengan muy buena tarde a todos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Roland, por la excelente moderación. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias, Roland. Muchas gracias, Jan, Bernardo. Saludos a todos. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias también, Fernando, Bernardo. Igualmente, Jan y Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en este último panel del tercer día del 15º Congreso Internacional de Arbitraje IPA. Un agradecimiento especial a los doctores Fernando Pérez Correa, Jean Marguerat, Bernardo Salazar y, por supuesto, la conducción del doctor Roland Potts en este último panel del día. Sin más, agradecer también a todos los doctores que nos han acompañado con sus exposiciones durante toda la jornada y a todos los asistentes que nos han acompañado también a través de las transmisiones en Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Les recordamos que el día de mañana continuamos también con el penúltimo día del 15º Congreso Internacional de Arbitraje IPA. Entre los temas que se tocarán el día de mañana será Pacta Sunt Servanda y revisión de contratos por el Estado,
peritajes económicos y la evaluación del resarcimiento del daño, así como trato justo y equitativo en el arbitraje de inversiones y arbitrajes internacionales derivados de contratos de seguros marítimos. De igual manera, este evento, le recordamos que es de acceso libre y pueden visualizarlo a través de las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. También tendremos el último panel del día jueves, responsabilidad contractual y responsabilidad internacional del Estado en el arbitraje. Los invitamos también a participar en el mes de septiembre, el 2 y 3 de septiembre, del tercer Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional, así como también del 22 al 24 de septiembre del 9º Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión. Estos eventos también son de acceso libre y pueden acceder y registrarse a través de las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Una invitación especial a participar del curso IPA sobre Dispute Boards este 1 de septiembre durante 2 sesiones en modalidad virtual, así como también del tercer curso de especialización IPA sobre formación y destrezas legales de un árbitro del 9 al 17 de septiembre. Les recordamos que podrán encontrar mayor información de estos programas académicos en las redes sociales del Instituto Peruano de Arbitraje, así como en la descripción en la parte inferior. Estas son algunas actividades que organiza el IPA y los invitamos también a participar de otras actividades arbitrales en la región, como es el Seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Traseñís Granda. En su 6ª sesión tratará el tema ética, buenas prácticas y tácticas de guerrilla en el arbitraje. Este evento es organizado por la firma Carlos Soto y Asociados, con oficinas en Perú y España, en colaboración con LIA, Latin American International Arbitration. Igualmente, organiza el Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. En su 11ª sesión tratará el tema Contratos, Ley y Convenios de Estabilidad Jurídica este 20 de septiembre. Estos eventos también son de acceso libre y pueden visualizarlos a través de las plataformas Zoom y Facebook de la firma Carlos Soto y Asociados. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como IPA, Instituto Peruano de Arbitraje, donde podrán encontrar mayor información de las actividades académicas y los programas académicos, así como la grabación de todo este Congreso Internacional de Arbitraje en todos sus días y otras conferencias pasadas en el canal de YouTube. Nuevamente, muchas gracias, doctores, por acompañarnos en este último panel y, por supuesto, a todos los asistentes. Los esperamos el día de mañana en el penúltimo día de este 15º Congreso Internacional de Arbitraje IPA. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego, doctores.